Bien, entonces tengan buenas tardes. Esperemos que esta tarde disfrutemos, ¿verdad? Siguiendo en estos aprendizajes, ¿verdad? Ustedes como pedagogos que les decía la sesión anterior, siguiéndose formando en los apoyos pedagógicos que ustedes tienen que dar a todos los docentes y en este caso pues conocer un poco sobre el área de ciencias sociales, su didáctica, de tal manera pues que ustedes puedan dar ciertos apoyos. Vamos a empezar por lo que estuvimos o deberíamos haber estado haciendo un poco en la semana, ¿no? Entonces, estamos en la sesión 2. Recuerdan que les había dejado una prueba de autoevaluación, ¿verdad? Tuvieron que haberlo hecho. Algunos pues no pudieron entrar, ya unos de por última hora estuvieron ahí solicitando el acceso, ya se les facilitó, pero otros pues no lo han hecho, ¿verdad? Y lo conveniente pues es que lo hagan, ¿no? Entonces, en esta prueba de autoevaluación habían algunas preguntitas. En la primera preguntita tenía que ver sobre el papel de los estudios sociales en educación primaria y el papel de las ciencias sociales en la educación secundaria. ¿Ya? Entonces hubo distintas respuestas, algunos pues acertaron, otros no acertaron. La respuesta, pues la primera, la A, tiene que ver con la primera definición, ¿ya? De tipo pedagógico, con el fin de introducir al estudiante en el ámbito de ciencias sociales, pues esos eran los estudios sociales. Y la respuesta B, pues, va dirigida al papel de las ciencias sociales, pues, en la educación secundaria, ¿no? Se enfoca en el estudio sistemático, pues, de cada una de las ciencias y vista, pues, de una forma independiente. Y sobre esto, pues, vamos a terminar de hablar en esta sesión al respecto de qué son eso de las ciencias sociales, qué tipo de ciencias son, ¿no? Y yo les voy a ir haciendo también algunas preguntas. Y si ustedes tienen algunas dudas, pues vamos a dejar unos espacios también para intercambiar, ¿no? Porque es necesario, pues, que se aclare todo lo que haya que aclarar. En el segundo grupo de preguntas tenían que ver sobre qué cosa es la didáctica y qué es la pedagogía, ¿no? Al respecto, yo también les envié un artículo, ¿no? Sobre el significado de la pedagogía, del término pedagogía. No sé si lo han visto. Recuerden que ustedes tienen que aclararse bien como pedagogos qué cosa será eso de la pedagogía. ¿Ya? Ok, entonces la primera definición es la teoría y disciplina que comprende, busca la explicación y la mejora permanente de la educación y de los hechos educativos. Pues eso tiene que ver con la pedagogía. Y la segunda definición que está por ahí, ¿no? Es una disciplina de naturaleza pedagógica. Entonces eso tiene que ver con la didáctica. Entonces, naturaleza pedagógica comprometida con la mejora del ser humano mediante el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la didáctica. Ahora, más adelante, también vamos a ver pues, un concepto de didáctica de ciencias sociales, porque no podemos pasar un curso de didáctica de ciencias sociales sin hacer al menos una definición de la misma, ¿no? Y así tiene que hacerse también en todas las demás asignaturas de didáctica. Tenemos también número 5. Preguntaba sobre el enfoque curricular, ¿no? Y aquí había un grupito de 3 preguntas que tenía que ver si buscaba el desarrollo de las conductas observables, el número 5, la número 6, el de contenidos conceptuales, y la número 7, el desarrollo de capacidades humanas. Entonces, recordando, pues, entonces, que el enfoque academicista se enfoca en el desarrollo de los contenidos, el enfoque racional tecnológico en las conductas observables, y el enfoque humanista o psicologista en el desarrollo de capacidades humanas. Ahora bien, ¿por qué abordar esto, recuperar esto de los enfoques curriculares? Porque nosotros no podemos enseñar, ¿no?, una asignatura determinada sin saber desde qué enfoque estamos trabajando.
o bien desde qué paradigma educativo es que se está trabajando. De tal manera que todas las acciones y las creatividades que se vayan a tener deben responder al enfoque curricular. Si usted no sabe a qué enfoque curricular está respondiendo su creatividad, entonces posiblemente no va a alcanzar ya las finalidades educativas que se están esperando. Ya. Y eso nuevamente lo vuelvo a traer al tapete porque usted me preguntaba, ¿no? Que si les iba a dar libertad de ser creativos. Sí, claro que sí, pero desde el enfoque humanista. ¿Ya? Si ustedes hacen una actividad de creatividad, ¿no? Muy creativa, pero si yo miro, detecto que está muy marcado el enfoque academicista, le voy a decir, de 3 puntos, pues yo, no, de cuatro niveles de calidad, pues va a estar en el 1. Pero si lo hacen en enfoque racional tecnológico, pues lo dejaría posiblemente en el nivel 2. Si ya se mueve en el enfoque humanista, entonces sí, ya estamos hablando ya de un nivel 3 y un nivel 4 de calidad. ¿Ya? Entonces, todos tenemos que enfocar nuestra acción, nuestra creatividad hacia el enfoque humanista. Esto de manera general para la educación y para nuestro caso, pues, para la didáctica de las ciencias sociales. Si quieren ser creativos, lo van a hacer, pero desde el enfoque humanista. ¿Ya? Esa es mi única exigencia en este sentido. Ahora bien, no está mal, pues, hacer uso de los otros enfoques, ¿ya? Pero el enfoque humanista es el que va a tener el mayor peso. ¿Ya? Esa es la única, digamos, condición. Avanzando un poco por acá. Entonces, vamos a hacer ahorita una muy breve prueba de cómo están con sus conocimientos. Voy a llamar a algunos de ustedes que están por ahí, porque yo sé que están bien atentos. ¿Ya? Están bien atentitos, entonces vamos a ver. Vamos a comenzar con Luis Guatemala. ¿Estamos por ahí, Luis? Aquí estamos, maestro. Ok, Luis. Espero que puedas ver bien las declaraciones que están a la izquierda. La Sí, primera profe. dice, su objetivo se centra en el desarrollo de los contenidos. Entonces, aquí a la parte derecha tenemos academicista, tecnológico, humanista, son los enfoques curriculares. Entonces, desde tu opinión, Luis, esta declaración que dice, su objetivo se centra en el desarrollo de los contenidos, ¿a qué enfoque correspondería? Academicista para mí, profe. Academicista. ¿Y qué nos dice Byron? ¿Estamos de acuerdo que sería academicista, Byron? ¿Estamos por ahí? Exacto, profesor. Academicista. Ok, entonces vamos a darle un clic por ahí. Y definitivamente, ya pueden ver ahí en fondo celeste que sí, que es el academicista. Ok, Byron, ya que estás por ahí, pues cerca. La segunda declaración dice, del alumno se espera observar sus conductas. ¿A cuál de esos 3 enfoques podría corresponder? Ahí sería, profesor, en el tecnológico. Ajá, ¿y por qué? ¿Y saben Bueno, por qué? recordemos que en el tecnológico se trata de reafirmar, digamos, ciertas... a ver, se me estaba confundiendo con la palabra competencia, pero se trata de conductas en cuanto a la utilización de ciertas herramientas. Entonces, el estudiante es conducido. Okay. Por eso se espera ver su respuesta. Okay. Es conducido, pero también se espera que manifieste determinadas conductas, ¿ya?, al proceso de ser conducido, ¿no? Es decir, si el estudiante no manifiesta las conductas que se esperaban observar, entonces el docente puede identificar y decir que el aprendizaje no está completo, ¿verdad?, no está terminado. Debe dar evidencia de que han habido cambios en su conducta. Pero muy bien, ese es, ¿verdad?, enfoque tecnológico. Muy bien. Bueno, por aquí yo tengo una lista que... Una pregunta, Okay. profe. ¿Quién es? Naomi. Soy Enid. Ah, Enid. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Enid.
Es Jenny, Ok, pero Jenny. puedo decir Jenny. Muy bien, Jenny. Pregunta. Siento, ¿verdad? Entiendo ahora, ¿verdad? Porque explicó lo de que un enfoque tecnológico, pero sí también no se podía también interpretar como humanista, porque pues yo recuerdo que cuando hicimos la asignatura habló pues también de las conductas humanas. Sí. Entonces solo quería saber cómo se puede diferenciar. Ok. Entonces, en el caso del tecnológico, hay ciertos pasos que hay que seguir, y esos pasos hasta cierto punto pues son un poco rígidos, ¿ya? Todos los seres humanos manifestamos conductas, y en el enfoque humanista pues también manifestamos conductas, pero ya no se espera que el estudiante debe responder exactamente, ya, casi mecánicamente a determinados comportamientos. Si ustedes pudieran encontrar algunos objetivos declarados del enfoque tecnológico de ya hace varias décadas, ahí van a encontrar que hasta a veces da un poquito de risa, ¿no? Que cuando dice el objetivo, dice, ahora el estudiante debe, ante tal sonido, debe reaccionar de esta manera. Ante tal movimiento, debe utilizar tanta presión. Debe ejercer tanta presión al manipular tal cosa. Ya, son cosas tan precisas que uno dice, esto es muy mecanicista, verlo de esa manera, ¿no? Pero así era la forma porque se trataba de medir la conducta, ¿ya? Y para poderla medir tendría que haber algún instrumento que pudiera calificar eso, ¿no? Y poder ir chequeando, cotejando. En el enfoque humanista, pues, van a haber conductas, pero ya no se espera esa mecanización de las mismas, ¿ya? Sino que se espera, pues, que hayan ciertos comportamientos, sobre todo actitudinales, ¿no? Ya, de tal manera, pues, que se mire que hay un comportamiento efectivo, afectivo, ya, de otro tipo, pues, ¿no? Un enfoque más cualitativo y no tan cuantitativo como tenía el enfoque tecnológico. ¿Estamos? Profe, ¿puedo? Estamos, profe, gracias. Ok. ¿Puedo, profe? Alberto. Sí, Dele. es que también no es que el enfoque sea malo, pues, es que el enfoque no funcione. Obviamente que sí, en cierta área de competencia del ser humano y para su desarrollo, sí funciona el enfoque. Por ejemplo, en la gente que aprende a cortar pelo, por ejemplo. En la gente que tiene que aprender a utilizar una máquina para cortar pelo, la gente que tiene que aprender a hacer una pizza, que hacen pastelería. Si el enfoque tecnológico tiene que ver porque también tienes que utilizar ciertas medidas, ciertos pasos, cierto tiempo, la textura de la masa. Entonces sí, el enfoque sí se ve, pero también en el tema del desarrollo humanista, la creatividad, porque desde el enfoque de seguir los pasos sí, pero también la persona es como el demostrar la competencia que sí lo sabe hacer paso a paso y no está malo, pues lo que buscamos es que esa persona pueda hacia afuera desde un enfoque como darle el énfasis en el desarrollo humano desde la capacidad, pero sí funciona el enfoque tecnológico en algunas competencias, pues en algunas áreas de desarrollo. Así es, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? En el enfoque, en el área técnica, pues se utiliza bastante. Y también en la educación a distancia se utiliza también bastante el enfoque tecnológico. Sí. Vamos a ver, pues, ¿a quién tenemos más por ahí? Tenemos a Indiana Valeria. Indiana. Sí, bueno, Dice por acá una declaración que el docente es un mediador para el aprendizaje. Más o menos, ¿en qué enfoque curricular se enfatiza más eso? en este caso me parece que sería humanista, ¿verdad? Siguiendo la línea de que es facilitador, que va a ser mediador y siempre colaborar para el aprendizaje del estudiante. Ok, y ahí está, ¿verdad? Humanista. Pero, ¿qué significa ser mediador? ¿Qué significará eso? Mediador. Para mí sería, por ejemplo, ser neutro, digamos, en algún debate del tema que están viendo los estudiantes. También igual facilitar, ¿verdad?, el aprendizaje, pero principalmente al mediar tiene que realmente permanecer desde un punto de vista, es decir, es el docente, pero va a dejar que los estudiantes sean los que también guíen, guíen el tópico que van a estar hablando. Ok, entonces son mediaciones pedagógicas, ¿verdad? Las que tienen que hacer. Mediaciones didácticas. Sí. Yo acá quería participar. ¿Quién?
El ejemplo, María Fabiola. María Fabiola, ok. Sí, es como el ejemplo concreto lo podríamos poner con usted en el aula de clase. Aquí usted nos pregunta los conocimientos que sabemos de la materia, nosotros exponemos, usted nos escucha, nos da, por así decir, la razón, pero a la misma vez nos aclara si en algún detalle que nosotros estamos exponiendo no está como correcta la idea o mejor afianzar el conocimiento que nosotros tenemos. Y nos comparte nuevos conocimientos con los que nosotros ya en algún tiempo hemos venido estudiando, lo hemos venido trabajando o poniendo en práctica. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Se encuentra de casualidad en la sala María Dinora? Aquí estoy, profe. Ajá. Muy bien, María. Dice la otra declaración que el contenido es solo medio para desarrollar capacidades. ¿En qué enfoque podríamos ubicar eso? En el academicista. Ajá, ¿y por qué? O mejor dicho, mi pregunta, ¿y cómo lo sabe? ¿Tiene ahí su folleto en la mano? Bueno, por deducción diría que me dice el contenido es un proceso para desarrollar habilidades. Creo que el academicista se basa más en eso, en conceptualizaciones. Sí, ¿y entonces en cuál? ¿Academicista o el humanista? Yo. Ah, bueno, pues a ver, dice que alguien te quiere apoyar por ahí. Ok, Octavio, creo. Según profe, recuerdo y por lo que leí, creo que iría más al humanista o psicologista en este caso, como se le podría decir, porque está diciendo que el contenido es un medio para desarrollar capacidad, en este caso, enfatizarnos en las actitudes que puede llegar a tener el estudiante. El docente, al ser un facilitador y guía, como decíamos antes, se enfoca en las destrezas que el alumno puede llegar a alcanzar para desarrollar la materia que está llevando, dependiendo de la que sea en este caso. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? El humanista, como ya bien lo decían. Muy bien. Por ahí estaba alguien levantando la mano. Sí, es que cuando dice que el contenido es solo un medio para desarrollar capacidades, cuando yo leo desarrollar capacidades, me surge la pregunta de que, ok, ajá, capacidades, pero ¿qué tipo de capacidades? Capacidades mecánicas. Entonces me hace pensar, perdón, Alberto. Según el currículo. Exacto, entonces por eso yo tuve la tendencia a pensar que podía ser tecnológico, donde el estudiante sigue pasos para lograr un objetivo. Pasos mecánicos, Sí, por así decirlo. Tiene razón, ahí está un poco después incompleto, pero hemos completado, ¿no? Desarrollar las capacidades humanas en general, ¿no? Ok. Todas sus capacidades, el pleno desarrollo del ser humano. Entonces sí, estoy con el compañero Octavio. Octavio, muy bien. Vamos a ver, ¿a quién más tenemos? A ver si está en la sala Carla Tatiana. ¿Se encuentra, Carla? No se encuentra. Acaba de salir un mensajito como que abandonó reunión, tal vez se le debería ir el a veces sí, a veces hay dificultades, muy bien. Entonces, tenemos por ahí vamos a ver, Fátima Lourdes. ¿Se encuentra Fátima? Tampoco. Ah, bueno, para los que acaban de entrar a la sala, yo les pido, por favor, ¿verdad? Que manden un chat diciendo presente. Ya, de tal manera que estemos ahí bien. Carla Tatiana, ¿ya estás por aquí? Sí, aquí estoy, profe. Es okay, que muy no bien, sé, el Carla. internet. Muy bien, ya que estás por acá, pues entonces, dice por acá que la metodología se basa en el seguimiento de acciones paso a paso. ¿Qué enfoque corresponde ese? El enfoque academicista. Academicista. Y puede haber otro enfoque también que le guste seguir cosas paso a paso. El tecnológico.
El Sí, tecnológico. creo que el tecnológico. Ya, y el humanista también, ¿no? Porque si no seguimos pasos. Bueno, pero de hecho, pues, recuerden que estas son unas declaraciones muy, muy básicas, muy comprimidas, ¿no? Pero sí, digamos, el enfoque tecnológico, ¿verdad? Es uno que privilegia esa metodología, ya, lo que llaman la instrucción programada en los años 50. Muy bien. ¿Quién más tenemos Profesor. por ahí? Dígame. Profesor, Byron. sí, el detalle creo que estaría, sí, la diferencia de cómo se aplica el paso a paso estaría como en la rigidez de cómo lo aplica cada enfoque. En el caso del tecnológico estamos hablando de un sistema que no puede salir de ahí. Ese paso a paso tiene que ser estricto. En el caso del academicista, estamos hablando de la adquisición de contenido, pero aunque tiene su rigidez también, podría hablarse incluso de un poco de flexibilidad. Y en el caso del humanista, ahí estamos hablando de un sistema totalmente flexible. Aunque nosotros llevamos un paso a paso, llevamos un orden, por ejemplo, en el plan de clases, por ejemplo. Ese plan de clases no es para nosotros una camisa de fuerza. Ok. Entonces, es como la flexibilidad, la diferencia. Muy bien. Naomi, ¿quiere opinar? Bueno, no se oye, Naomi. Tiene el micrófono apagado. Sí, está en Sí, perdón. Es que en el academicista, ese es escuche, sí, ¿cómo fue? Escuche, siéntese y escriba, y hable solo cuando yo le diga. O sea que ahí eso de paso a paso, como que no entra en el academicista. El academicista. Muy bien. Naomi, ya que está pues por ahí cerca, el contexto no es considerado esencial para el aprendizaje. El contexto no es considerado el academicista. Ok, ¿verdad? El academicista. Yo le puse humanista, pero el academicista, ¿verdad? En el sentido de que la fuente ya se encuentra en los libros, ¿ya? No se encuentra en la realidad. Aunque la realidad ahorita esté diciéndonos una cosa, pero el libro de texto nos dice otra, pues lo que vale es el libro de texto, ¿verdad? Es la cultura sistematizada que se le llama. Muy bien. Después tenemos los recursos principales, dice son manuales, fichas y otras herramientas. Eso pues lo vinculamos con el tecnológico. En todos hay también recursos, ¿no? Pero es muy primordial pues en el tecnológico, ¿no? Por eso les decía, a veces esa educación a distancia, ese uso de herramientas mecánicas, necesitan manuales ya, de procedimientos ya, y otros tipos de herramientas. Muy bien. Y por último, pues tenemos ahí la evaluación, ¿no? Se centra, dice, tanto en el proceso como en los resultados. Entonces, ¿quién quiere opinar al respecto? Yo diría que sí, y para mí el proceso es tan importante como los resultados, porque no sé si fue Alberto José que compartió algo el sábado pasado y lo explicó también, cuando, parafraseando yo a mi forma, que es que inmediatamente uno está, vuelvo y digo, explicando mi forma, escaneando a ese alumno, ya uno está evaluando. Uno escanea al alumno solamente de mirarlo, cómo está sentado, cómo lo que nos dicen sus ojos, la postura, presta atención, su manera de prestar atención, porque no todo el mundo presta atención de la misma manera. O sea que la evaluación en el aula de clase es siempre. Yo creo que, profe, que se relaciona con el enfoque humanista. Sí, profe, en realidad era una pregunta con respecto al enfoque anterior de los recursos. Sé que como usted dijo, ¿verdad? Acerca de que cada uno de los enfoques lo utiliza, pero pues el tecnológico es el que más resalta en esa parte.
Pero cuando habla de manuales y fichas, ¿no sería más como academicista y hablar pues lo del tecnológico, la tecnología en sí, que es lo que yo recuerdo haber hablado el sábado pasado? Pero Sí. pues no sé, como después dijo que era algo general, entonces por eso solo quería aclarar, porque obviamente en lo de la herramienta, el que más se destaca de los tres es el tecnológico, ya que se enfoca más en eso, ¿verdad? Usando los recursos y la tecnología en sí, etc. Puedo, Entonces, profe. ajá, iba a Pero es responder. que también, ok, no, es que voy en la misma línea. Creo que también considerando, ¿verdad?, en los componentes de la didáctica, que tiene que ver con la parte tecnológica y también con los recursos didácticos, creo que sí está enfocado en la parte humanista, porque recordemos que la evaluación es permanente, pues, y tiene que ver, está vinculada, ¿verdad?, la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, cualquiera de las áreas podés dirigir tu evaluación, ¿verdad? Y además que desde la parte de la didáctica, recordemos que el docente mediatiza, ¿verdad? Y la evaluación son resultados de procesos de aprendizaje también y de enseñanza. Entonces, a partir de ahí puede redirigir su plan de atención, puede incluso diagnosticar y dar un plan de tratamiento para tratar de dar respuesta a las necesidades del estudiante. Pero esta última declaración, entonces, ¿en dónde lo ubicamos? Academicista. Humanista. Ok, entonces el humanista. Para mí Ese es es lo- humanista igualmente. ¿verdad? Porque le interesa el proceso. A las otras no les interesa tanto el proceso como el resultado, ¿ya? Es decir, si el resultado está malo, el proceso también debe estarlo, pero interesa, por tanto, mucho más el ver los resultados. Ya, las conductas observables son como especies de resultados. Son como especie de resultados. Muy bien, entonces ahí está eso. Y avanzando, también les había pedido que en la página 4, creo que está esta imagen, no sé si lo vieron, tenían que haberla visto, ¿no? Para hacer, a ver, ¿qué le generaba esta imagen? ¿Qué idea le generaba? ¿Qué significa? Si alguien hizo una lectura de la imagen. Yo, profesor. A ver, ¿qué dice? Larry. Sí, fíjate, me llamaba mucho la atención porque de hecho también en un EPI de formación analizamos esa misma imagen. Y me llamaba ahorita en tiempo de formación y compartía al grupo que muchas veces los maestros queremos que los alumnos piensen como nosotros pensamos. Queremos que las respuestas sean como academicista, como ese enfoque. No dejamos que el alumno pueda pensar diferente y dar una respuesta diferente. Entonces, a veces como maestro, como influimos dentro de nuestros estudiantes, entonces veo que la maestra empieza como a recortar al que está pensando diferente, como tratar de que sea que piense igual a los demás o como piensa ella. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Porque en otras clases me han dado unas opiniones bien interesantes al respecto de esta imagen. A ver. Bueno, en este caso yo opino algo similar a Larry, ¿verdad? Porque a veces el docente es formador o autoformador del conocimiento, tanto de niños como de adolescentes, pero no siempre se va a enfocar de una manera positiva. A veces nosotros tenemos tanto poder en la mente del niño que en muchas ocasiones los podemos como manipular a nuestro pensamiento. En ese caso, a veces se da incluso ¿cómo es que le llaman? Disculpa, se me fue la palabra, pero el caso es de que yo como docente, si yo tengo determinada creencia o una afinidad hacia una tendencia, yo quiero que mis alumnos o mis estudiantes piensen como yo, y no es así. Los niños, cada uno es un mundo, ideología, correcto, gracias, Ade. Entonces, cada uno tiene la libertad de poder ser creativo en su propio pensamiento, poder tener la libertad de expresarse y de formarse una idea
de lo que es el mundo en sí, a como sale ahí. El niño tiene el mundo de una forma y viene la maestra y lo quiere cuadrado. Ya lo formó en dos y viene formando ese pensamiento en el niño hasta que ella lo vea reflejado en lo que el niño exprese. Ok. Naomi. Sí, yo entiendo todo. Sin embargo, cuando yo veo esta figura que la vi los otros días, yo dije, bueno, yo sé que los niños, estos niños chiquititos que están ahí, tienen su capacidad de hasta donde le alcanza, ¿verdad? De ver las cosas y percibirlas, pero hay algo que yo no sé cómo lo diría en español. Lo voy a decir en inglés y tal vez las muchachas que saben me ayudan a encontrar los términos. There are students that they have a fixed mind, which is negative, is not good, is not productive, and then the job of the teacher is to get that fixed mind to be a set mind. Ok, sería como que los estudiantes que ya tienen una forma de pensar así como fija, ya la tienen predeterminada, digamos, de lo que saben en conocimiento empírico que les dieron sus familias anteriores, ¿no? O anteriormente, o compañeros, o lo que sea. El trabajo de la maestra sería como reacomodar o guiarlos para que esté en el camino correcto por ejemplo, de pensamiento, ¿no? Gracias, Val. Por ejemplo, si yo veo, estoy recorriendo en mi aula de clase y yo veo que este niño está contestando unas preguntas de X grado y yo veo que la respuesta está incorrecta, yo no le voy a decir, mira, esa respuesta está incorrecta, es que tú no puedes pensar mejor. ¿Cómo va a ser que tú has puesto esa respuesta de esa manera? Esa es una manera. Entonces, la otra manera, el set mind, es decirle, veo que tiene muchas respuestas correctas en todo el cuestionario, pero esta otra creo que la puedes contestar mejor. Ok, muy bien. Sé que hay algunas manitos por ahí levantadas, no obstante, vamos a avanzar, sé que hay muchas más opiniones y tal vez más adelantito les vamos a permitir a las compañeras pues, que hagan su intervención, porque tenemos mucho, realmente aquí hay mucho para hablar, hay mucho para cortar, ¿verdad? Una de las ideas acá es que los niños llegan con su visión, sus ideas de la vida y del mundo, y la escuela las encajona. ¿Ya? Y en este caso, pues, un mundo cuadrado, ¿no? El mundo cuadrado de la escuela. Muy bien, entonces esas son las cosas pues, que tenemos que ir revisándonos a nosotros mismos, ¿ya? Y para eso es que estamos acá, ¿no? Haciendo estas reflexiones. Muy bien. Un concepto de didáctica de ciencias sociales. Este concepto no lo van a encontrar en ningún lugar del mundo más que acá, porque es un concepto que se ha venido construyendo en el curso, en los demás cursos de didáctica de ciencias sociales. Entonces este es un curso, una definición colectiva. Dice por acá que es una disciplina pedagógica que se encarga de organizar, sistematizar e integrar los métodos, estrategias, técnicas, la evaluación y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades y desempeño autónomo y científico de los protagonistas educativos. Aquí en los protagonistas, pues no solamente es el estudiante, también el profesor y otros actores más. En los contenidos sí, que pretenden comprender al ser humano como ser social y los problemas de su relación de este ser social, ¿no? Con el medio natural durante el tiempo. No sé si será una definición muy perfecta o imperfecta, ¿verdad? Cada uno de ustedes también podrá hacer sus propias aportaciones, pero eso ya va a ser en lo personal, ¿no? Después de ver la definición. Por eso hay que manejar, pues, básicamente lo que es la didáctica. Entonces aquí tenemos pues una definición, esta definición aquí va a estar acá, ¿no? En las diapositivas, yo después les comparto las diapositivas. Con respecto a la didáctica, ya vieron didáctica, ¿no? ¿Conocen este libro? Didáctica general. No.
de Antonio Medina y de Francisco Salvador Mata? No, para nada. Para nada. No, El primer libro que nos presenta, mucho gusto, muchas gracias. Ok, entonces, ese libro yo se lo voy a compartir. Para mí este es uno de los mejores, al menos en español, es uno de los mejores libros que hay en el caso de la didáctica. Entonces, ya ahorita se los voy a enviar. En el aula virtual yo ya la puse, ya para que lo puedan acceder. Y yo les voy a enviar ahorita también aquí al WhatsApp, por si a alguno pues le resulta fácil bajarlo ya por el WhatsApp para que lo tengan, ¿no? Son como 3 megabytes más o menos, no es muy grande. Ok, ya se los envié. Entonces, Gracias, esta es como mi Biblia para mí de didáctica general. Esta es la segunda edición, ya es la última que hay. Entonces, para que consulten todo lo que tengan que consultar de la didáctica general, ahí está. Muchas de las cosas que yo he retomado, las he tomado de acá. Muy bien. Gracias, profe. Ok, también les había pedido que revisaran allá la tabla de la página 5, ¿verdad? No las tablas del 5, la tabla de la página 5, ¿se acuerdan? Ya, o algunos estuvieron ahí diciendo, a ver, 5 por 1, 5, 5 por 2, 2, repasaron todas las tablas. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer acá? Revisar cuál era la carga horaria para las asignaturas de lo social, tanto en educación primaria como en secundaria, en el currículum oficial. Entonces tenemos, ¿no?, que el currículo de sociales, según la ordenación de los ciclos, vamos a ver que el sistema educativo pues, nicaragüense está organizado en 5 ciclos. El primer ciclo es de primero y segundo grado. El segundo ciclo, tercero y cuarto grado de educación primaria. El tercer ciclo es de quinto y sexto grado. Cuarto ciclo, séptimo, octavo, noveno. Y el quinto ciclo, 10º y 11º grados. ¿Ya? Esta es la ordenación que existe pues, actualmente. También vamos a ver que en el caso pues, de las asignaturas, la carga horaria que se va a presentar acá también, en el caso de primaria, van a ver aquí debajo de los números una letra, ¿no? Una letra A en el caso de primaria. Eso quiere decir que la carga horaria pues, semanal dura así todo el año. Ya la asignatura que ven dura todo el año. En cambio, en secundaria vamos a ver que las asignaturas de sociales se organizan por semestre. Entonces vamos a encontrar un primer semestre en 7º grado, por ejemplo, primer semestre y segundo semestre. Igualmente en 8º grado, un primer semestre, un segundo semestre. ¿Ya? Y así vamos a ir viendo 9º, 10º y 11º. Y esto responde pues, a las asignaturas de sociales pues, que son variadas. ¿Ya? Por eso se debe esa variación también. Bueno, y también pues a las decisiones de las administraciones curriculares, ¿no?, que hay en el país. En el caso de primaria, ya, tenemos los estudios sociales. Vamos a ver, si miran ahí en sus tablitas, si las tienen a mano o miran aquí en la pantalla, en primero y segundo grado, pues no tenemos carga horaria para ciencias sociales o para estudios sociales. ¿Ya? Los contenidos de lo social se ven de manera transversal en las otras asignaturas. Pero a partir de tercer grado, sí ya encontramos estudios sociales ya, como asignatura, con una carga horaria de 3 horas. Cuarto grado, una carga horaria de 4 horas. Y vamos a ver que en quinto y en sexto grado, estudios sociales tienen una carga horaria de 5 horas. ¿Ya? Entonces ustedes como asesores pedagógicos deben manejar acá esta carga horaria. En el caso, tenemos ya entrar a secundaria, tenemos la primera asignatura, geografía. Y vamos a ver que geografía la encontramos en 7º grado, 8º grado, 9º grado y 10º grado. Y la vamos a encontrar durante el primer semestre del año lectivo. Y vamos a ver que su carga horaria de 7º a 9º es de 4 horas semanales. Y en 10º
es de 3 horas semanales. ¿Ya? Para que vayamos entonces conociendo esa distribución y las complejidades que tiene social. Tenemos la siguiente asignatura, historia. Vemos que historia la vamos a encontrar en 7º, 8º y 9º nada más, con una carga horaria de 4 horas en el segundo semestre del año lectivo, ¿ya? De cada uno de estos grados. Eso quiere decir que en el primer semestre se vio geografía, en el segundo semestre el énfasis en historia. La idea, pues, es que poco a poco se vayan integrando estas asignaturas, no se vean como 2 bloques, 2 compartimentos separados, ¿no? Pero por el momento, así se ha diseñado. Bien. Profesor, y una pregunta, solo para quedar clara. Cuando ya lo ven en secundaria en el sistema nacional, siempre se llama estudios sociales y se va subdividiendo entonces en lo que es geografía e historia. No es una materia como tal. No. Entonces, en secundaria se le llama ciencias sociales, ¿sí? Y se le tiene así como asignatura. Entonces, usted va a encontrar en el documento curricular oficial que dice ahí, ciencias sociales y entre paréntesis geografía. Ciencias sociales y entre paréntesis historia. Y así van con las otras asignaturas. Ya. Es que me parece muy interesante porque con el sistema que yo trabajo, el norteamericano, lo tienen como clase cada uno. Entonces, por ejemplo, historia del mundo, geografía de Nicaragua, historia de Nicaragua, después historia del mundo 2 o gobierno de Estados Unidos, por así decirlo. Entonces van como parte siendo asignaturas. Sí. Antes se manejaba así, geografía, historia. Es más, cada una de las geografías tiene su propia connotación. En 7º grado es geografía de Nicaragua, ya, historia de Nicaragua. En 8º, geografía de América, historia de América. En 9º, geografía de los continentes, historia universal. Ya, cada una tiene su propia connotación. Ya. En breve, pues son los nombres estos, los términos, pero el nombrecito pues es un poquito más largo. En 10º, que se mire una geografía, es como una geografía dinámica, así se le llama. Bien, tenemos también economía. Dice que economía está ubicada en 10º grado, en el segundo semestre, y tiene una carga horaria de 3 horas. Y después tenemos sociología, ya en un 10º grado, durante el primer semestre, con una carga de 3 horas. Y y filosofía, en el 11º grado, en el segundo semestre, y una carga horaria de 3 horas. Ya. Ok. ¿Tenía alguna duda, Naomi? Que veo que está por ahí levantando la mano. Sí, voy a preguntar, a ver si con la pregunta me responde porque levanté la mano. En filosofía, la estrellita, ¿por qué está ahí? La estrellita, sí. Es que tenía un comentario por ahí. Que filosofía, pues, no es una ciencia, les decía, estrictamente social. Era más que todo por el comentario. Sin embargo, pues, al profesor de sociales le toca impartir filosofía. Incluso aquí puse solamente las asignaturas sociales, porque hay otras asignaturas que no están dentro del bloque de los elementos sociales, aunque tienen que ver con ellas, ¿no? Por ejemplo, al profesor de sociales también le cargan las asignaturas que tienen que ver con enseñanza en valores o formación cívica. Y en algunos casos le encargan también las asignaturas de emprendimiento, en algunos casos. Ya, en el sistema oficial hay una asignatura, ya, aprender, emprender, prosperar, que si no hay un profesor especializado en eso, ahí va el de sociales, el pobre de sociales, ahí va. Eso le iba a decir, está cargado el de sociales. El pobre de sociales le cae todo. Sí. Profe, entonces, ¿filosofía cae en qué? De no ser sociales, en humanismo. Podría ser en humanismo, pero desde la perspectiva del ser humano, pues, ¿no? Lo que pasa es que filosofía te puede hablar también de la caída de los cuerpos, del peso, del color, ya.
La filosofía lo abarca todo, no solamente los elementos humanos, también los elementos tanto naturales como aquellos metafísicos, ya que van más allá de lo natural. Entonces, no es una ciencia pues estrictamente social. Entonces, se mira filosofía, pero desde la perspectiva más social o de las ideas, ¿ya? Desde las ideas humanas. Entendido, gracias. Así es, muy bien. Entonces, esta tablita se la tienen que aprender, ¿verdad? Es materia de examen. Oye, ¿cómo? ¿Esta que está ahí? Sí, sí, es pequeñita, miren, es pequeñita. Muchos números, profesor. Otra pregunta. Cuando usted dice 3 cargas horarias, ¿eso es lo mismo que decir frecuencia? Bueno, sí, viéndola desde esa perspectiva, sí, frecuencia de 4 horas semanales. Horas a la semana. Horas semanales, horas semanales que equivale, si son periodos de 45 minutos, a 3 días a la semana o 4 días a la semana. Ok, bueno, de hecho, pues más adelante vamos a tocar ese tema cuando veamos la temporalidad en la didáctica de lo social. Ya. Pero sí, ya desde ahorita sí, ya son en el sistema educativo, al menos en secundaria, se trabaja con bloques de 2 horas clase de 45 minutos, o sea, 90 minutos. Entonces, la hora clase serían 45 minutos. 45. Entonces usted le llama a esos numeritos carga horario, no frecuencia. Esta es la carga horaria, sí. 4 horas semanales de 45 minutos cada una. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, algunas ideas de base que necesitamos comprender sobre las ciencias sociales en el currículum educativo. La primera, la dificultad que podemos encontrar en las ciencias sociales, tanto en educación primaria como en educación secundaria, ¿no? Es que a estas asignaturas se les ha dado un tratamiento meramente informativo. Es decir, que la clase sirve para consumir datos o para consumir relatos, ¿ya? Entonces, los estudiantes son consumidores de datos, por ejemplo, en geografía, nombre de los ríos, capitales, montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en historia, consumir relatos, ¿no? Todas las historias que se puedan imaginar. Yo siempre traigo aquí a la clase, y le llamo así, ¿verdad? Un poquito despectivo, pero así le llamo, ¿no? El cuento de Cristóbal Colón, ¿no? Y todo eso es todos los años, y si miran varias veces esta historia, pues vuelven a repetir el mismo cuento, ¿no? ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿En qué año vino? ¿Cuántos viajes hizo? Y en eso se va la clase, ¿verdad? Entonces, consumir relatos y todos los demás relatos que puedan existir. ¿Que hay que ver relatos en historia? Sí, pero la finalidad de la clase de historia en ciencias sociales no es ver relatos. Dígase lo mismo en geografía, ¿ya? No es ver, consumir un montón de información, de datos. Entonces, esa es una de las dificultades que nos encontramos. Ante esto, viene la superación de estas dificultades, ¿no? Esta superación viene o inicia precisamente de la comprensión del carácter estratégico que tienen las ciencias sociales sobre el resto de las ciencias, ¿ya? A mí me preguntan, ¿ya? Profesor Oderey, ¿las ciencias sociales qué tipo de ciencias son? Inmediatamente le digo, son ciencias estratégicas. ¿Y las demás ciencias? Para ciencias sociales son ciencias auxiliares, ¿ya? Cualquier ciencia que se les imagine, ¿no? Química, física, matemática, lengua. Para sociales, esas son ciencias auxiliares. En educación, las ciencias sociales a veces son como las cenicientas de las asignaturas. Es la asignatura que la miran así, como la más fácil. Y ya vamos a ver por qué es la que se mira como la más fácil. Tanto así, pues, que hasta yo he escuchado directores que a veces no llegó el profesor de sociales o hay que hacer, pues, alguna sustitución breve. Entonces le dicen, manda a tal profesor porque sociales es fácil. Ya, fácil, ¿verdad? Como quien dice, ok, inglés sí es difícil, matemáticas sí es difícil, incluso la lengua y la literatura sí es difícil, pero sociales, eso es fácil, eso cualquiera lo puede dar, ¿ya? Y estos 2 oídos que todavía tengo buenos, lo he escuchado, ¿verdad? Y de directores, ¿ya? De directores de colegio. Entonces, porque no se comprende el carácter estratégico de este tipo de ciencias.
Y esto es producto también ya de tan arraigado que está dentro del currículum oculto, ya que ya no es tan oculto, ya es tan evidente que se ha hecho como una especie de hábito considerar estas ciencias como así, fáciles. Entonces, son estratégicas estas ciencias porque son fundamentales, ¿ya? Fundamentales. De ellas depende la organización y destino de una nación. Y son las que, por tanto, deben desarrollar competencias para comprender la realidad, tanto del pasado, del presente y del futuro de la sociedad. Hace poco veía en las noticias que nuevamente Nicaragua y Colombia vuelven a la Corte Internacional de Justicia para ver esos problemas limítrofes que hay. Yo les pregunto, ¿realmente de qué van a ir a hablar allá? ¿Van a ir a hablar de física, de química, de matemática? Sí, el matemático que tiene que ver los cálculos. ¿Saben de qué van a ir a hablar? ¿O de qué se va a ir a hablar? Es más bien dicho, ¿qué va a ir a defender cada país? Entonces van a hablar de historia, van a hablar de geografía, se va a hablar de economía, porque hay una plataforma continental ahí marítima muy rica que los dos países la quieren tener, ¿ya? Entonces, se va a hablar de derecho, ¿ya? O sea, vamos a hablar entonces de ciencias sociales. Eso es lo que se va a ir a hablar, ¿ya? Física, química, lengua y literatura, matemática, van a servir solo de auxiliares nada más para las ciencias sociales. Entonces, son ciencias estratégicas, son fundamentales. Entonces, desde ese carácter deberían tener el valor que deben tener para la enseñanza en la escuela y no simplemente ver, como les decía, más arriba, solo consumir datos, consumir relatos descontextualizados realmente de la realidad, de lo que tiene que ser la nación, ¿no? y la sociedad. Las ciencias sociales no deben enseñarse ni aprenderse simplemente entonces como una ciencia técnica. Ya se debe llamar geografía como ciencia social, historia como ciencia social, porque podemos ver solo geografía. Entonces nos quedamos en los aspectos técnicos de la geografía. Nombres de ríos, distancias, altura de las montañas. Recuerdo que mi esposa, que trabaja en ciencias sociales también, ella es profesora de sociales, recuerdo que en una ocasión veo que está ahí con sus planes, afanada, y yo le pregunto, ajá, ¿y qué estás planificando? ¿Qué te toca dar? Y entonces ella me decía, bueno, acabamos de ver las placas tectónicas, porque eso estaba pues en el currículo, acabamos de ver las placas tectónicas y ahora estoy preparando ahí la clase que vamos a ver la pluvioselva, las zonas climáticas y bueno, cosas así. Entonces yo le decía, a ver, ¿estás planificando para ciencias sociales o para ciencias naturales? ¿Sí? Porque me estás hablando de placas tectónicas, ¿dónde está lo social ahí? ¿Me estás hablando de la pluvioselva? A ver, lo social. ¿Me estás hablando de las zonas climáticas del mundo? A ver, ¿dónde está lo social? Entonces, las asignaturas de sociales, como en el caso de la geografía, se han cargado tanto de la parte técnica, de los aspectos meramente técnicos, ya que se han dejado de lado los aspectos estratégicos, que son los que deberían tener la preeminencia, ¿no? Deberían estar de primero. Es decir, que si vamos a ver selvas y pluvioselvas, pero se tiene que ver desde el contexto del papel del ser humano, ¿no? En estos contextos de la selva, ya los beneficios que tiene, los recursos, cómo hay que cuidarlos, ya como el ser humano debe cuidarlo. Las mismas placas tectónicas, no vamos a ver placas tectónicas como tal, eso que lo veía el profesor de ciencias naturales, ¿no? No sé si hay profesores de ciencias naturales por ahí, creo que sí, pero a él les corresponde ver placas tectónicas. En todo caso, el ser humano tiene que ver, conocer frente a esta realidad que vivimos, de las placas tectónicas, pues entonces cómo el ser humano debe estar preparado, ¿no? La previsión, la mitigación, etcétera, etcétera. Pero no ir a ver meramente las placas tectónicas. Recuerdo que en el caso que les decía, de mi esposa, le decía, y todavía el jefe de área le dice, mire, profundice todavía más en la otra sesión sobre placas tectónicas. Vamos, por favor, ya. Entonces no puede ser. Naomi, ¿quería opinar? Excelentísimo, porque me está aclarando esto que es bien elemental, pero ahora fue que lo agarré, que si no hay
si no hay ser humano, no hay sociales, porque el ser humano es el protagonista. Ok, así es. Y hace lo mismo también en la historia, como decía, ¿no? Si vamos a ver la historia, ¿para qué vamos a ver historia? No solamente, ¿no? Para nuevamente volver a ver el cuento de lo que ocurrió, sino qué aprendizajes tenemos que retomar, qué habilidades sociales tenemos que desarrollar. Entonces, tenemos pues que comprender el papel de las ciencias sociales, y a veces los profesores de sociales pues no lo comprenden. Yo en las capacitaciones que yo he podido dar, ¿ya? Siempre trato de dejar estas semillas, ¿ya? Estas ideas, ¿ya? Pero es un camino, es una batalla un poco larga de poder librar hasta poder comprender el papel de las ciencias sociales realmente. Muy bien. Entonces, la función de las ciencias sociales debe servir para el análisis de lo social, desarrollar al ciudadano a fin de que pueda convertirse en un ser social activo, ¿ya? Porque el ser puede ser un ser social, pero pasivo, ¿no? Si usted le pregunta, ¿y qué has hecho vos por tu ciudad? Yo, nada, al menos, ¿no? ¿Qué participación tiene usted como ciudadano? Ninguna. Voy a ir a votar, pero eso no puede ser una participación, ¿no? Tiene que haber más amplitud durante de todo 365 días, ¿no? Para ser ciudadano, no solamente un día cada no sé cuántos años para ir a votar, ahí ya sí soy ciudadano, ¿no? Ya todos los días uno tiene que ser ciudadano en la protección del bien público, ya en la promoción del bien social y en sí como persona, ¿no? Frente a todas las necesidades y las exigencias que una sociedad pues requiere, ¿no? De personas formadas. Estaba leyendo también dentro de las noticias, porque uno como sociales pues lee noticias, que en Perú, creo que en Perú es nuevo gobierno. Nuevo gobierno. Y entonces, ¿qué decía el presidente? Que los jóvenes que no estudien y que no trabajan van para servicio militar. Es decir, no quiere a nadie ocioso el hombre, pues, y eso está bien, ¿ya? Si no están trabajando, son jóvenes, no están trabajando, no están estudiando, van, ya, a emplearse en algo que pueda ser de bien para la sociedad, ¿no? Ya, por ejemplo. Ok, entonces la enseñanza de las ciencias sociales debe hacer, en el caso de la escuela, pues en el caso de la escuela, debe escalar del nivel reproductivo, que es un nivel que yo llamo pues nivel 1, nivel reproductivo, pasar a un nivel productivo número 2, para luego de acá poder pasar a un nivel creativo. Entonces estos niveles los vamos a ver ahorita. Esta es una división pues que yo he hecho para poder, digamos, dar unas ideas de cómo estamos, para dónde podemos ir. Entonces, 3 niveles de tránsito del proceso de enseñanza y aprendizaje en ciencias sociales. El primer nivel, que es el nivel reproductivo, mecánico, es un nivel donde se trabaja con bastante información y con datos. Ordinariamente, la educación primaria pues trabaja bastante con este nivel reproductivo y mecánico y tiene su lógica por los aprendizajes que los niños están teniendo, por la evolución de su cerebrito, ¿no? Que todavía está en ese proceso de pasar, ¿no? De elementos muy concretos hacia elementos más formales. ¿Qué tipo de acciones se trabajan acá en este nivel reproductivo? Entonces, tenemos aquí algunas acciones, ¿no? Nombrar, reconocer, identificar, comprender una oración, enumerar, listar, clasificar, combinar, describir, definir, comprender ideas principales. Ustedes pueden revisar sus actuaciones, los que son profesores pueden revisar sus actuaciones. Si en tu clase mucho se utilizan estas acciones, entonces posiblemente todavía estás trabajando en un nivel más de tipo reproductivo, ¿no? Más mecánico, o un nivel 1, hablando ya en los elementos de la didáctica, ¿no? Nivel 1. Es necesario, sí, entonces como les decía, es importante, sobre todo este tipo de nivel, o de acciones se trabajan también al iniciar un nuevo contenido, un nuevo tema, ¿no? Porque no vamos a iniciar de una sola vez ya reflexionando sobre los temas. Vamos a hacer un reconocimiento, a identificar cosas, a enumerar, a listar, a clasificar, a describir, ¿verdad? A definir, ya es importante, ¿ya? Pero
no nos podemos quedar solamente en el nivel 2. A medida que avance el tiempo del tema, de la unidad didáctica, a medida que avance el estudiante en los años, ¿verdad? En los años académicos, entonces también tiene que irse avanzando hacia otro nivel. En el caso aquí tenemos el nivel número 2, que es un nivel que yo llamo productivo. Aquí ya empezamos a trabajar a nivel relacional, de detección y de identificación y solución de problemas, ¿ya? Entonces no solamente trabajamos con el uso mecánico de datos, sino que estamos ya trabajando en otro tipo de acciones. Podemos encontrar entonces aquí acciones como de comparar, contrastar, relacionar, explicar causas, ¿ya? Causas y efectos de causas, emitir opiniones críticas, analizar, ejemplificar, argumentar, justificar, evaluar. Entonces, estas son acciones ya de otro nivel, ¿ya? De otro nivel que ya se van alcanzando, como les digo, a medida que el tema va avanzando, pero también los niveles educativos en que se encuentran los estudiantes. Si los estudiantes ya están en 9º grado, por ejemplo, ya deberían trabajar mejor este tipo de acciones. Y los que están en 11º, pues mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor. Y por último tenemos el nivel 3, que es un nivel, digamos, más elevado, que es el nivel ya creativo y aplicativo, donde aquí ya tiene que ponerse ya no solamente hablar de las acciones sociales, de las habilidades sociales que son y cómo pueden servir, sino que ya deberían ponerse a actuar las habilidades sociales. Ya se debería estar en la formación del verdadero pensamiento social, en la actuación de la ciudadanía. A nivel didáctico, pues podemos estar trabajando con verbos ya más complejos, ya, que son de generalización, de sintetización, reformulación, de reflexión, de hipotetización, de teorización. Ya los estudiantes deberían, pues, ¿no?, estar ya en capacidad. Ya estamos hablando, pues, también ya de estudiantes, pues, un poco más avanzados. Entonces, estos son los niveles que se puede proponer. Para mí, yo siempre les digo a los estudiantes que si ustedes pueden lograr que sus estudiantes se muevan muy bien en los niveles, en el nivel 2, en el nivel productivo, pues ya deberían tener ya un alto grado de satisfacción. Aunque la mayor satisfacción, pues, debería ser que los estudiantes, pues, logren llegar o poderlo llevar, pues, al nivel creativo y aplicativo. Profesor, más que opinión, una pregunta. ¿Estos niveles se aplican, digamos, o cómo podría analizarlo yo si lo estoy aplicando, en un solo año en el transcurso del periodo lectivo? O, digamos, en el primer nivel yo trabajo primer y segundo año, tercer año trabajo el segundo nivel y el tercer nivel lo trabajo con cuarto y quinto año. Ok, entonces, ¿Cómo lo evalúo yo? Ok, con todos los años se puede trabajar siempre el nivel reproductivo, con todos los años, ¿ya? Con años más avanzados, y cuando me refiero a avanzados, no es tan avanzado, pues los siguientes años, ya, moverse ya con el nivel productivo, ¿ya? Pero los años últimos, ya, de secundaria, por ejemplo, cuarto y quinto año, deberían ya trabajar más flexiblemente con el nivel, es decir, moverse flexiblemente con los 3 niveles. A eso se refiere. Básicamente, sí, como les digo, sí, en el trabajo de una unidad didáctica, igualmente, ¿no? Podemos comenzar con el nivel 1, con acciones de nivel 1, de tal manera que se conduzca al estudiante luego a acciones de nivel 2, ¿ya? Y culminar con alguna acción de nivel 3, si es posible, ¿ya? Porque hacer teorías, por ejemplo, o hacer generalizaciones de aspectos, por ejemplo, son complejos, ¿no? Son acciones muy complejas. ¿Ya? Entonces hay que medir el grado, por ejemplo, como les digo. En 7º grado, por ejemplo, va a ser un poco difícil que hagan tal vez generalizaciones o teorizaciones. Pero los últimos años de secundaria deberían... Depende, entonces... Ajá. Disculpe, depende entonces de la respuesta de los estudiantes. Sí, uno tiene que medir, por eso uno tiene que medir
qué tanto pueden responder los estudiantes, hasta dónde pueden llegar, y para eso son los diagnósticos también que uno tiene que hacer. Es decir, la clase no es simplemente ir a impartir una asignatura, es ir a conocer estudiantes para poderles ayudar, de tal manera poderlo ver si los puedo llevar al próximo nivel. Piense que en mis trabajos pedagógicos, yo fui asesor pedagógico de un preescolar por 6 años. Entonces, se me ocurrió que en el segundo semestre del año, yo agarraba a los niños de tercer nivel y les hacía unas pruebas con unas imágenes. Estas pruebas eran círculos tal vez de colores, dentro del círculo había un triángulo también de colores y dentro del triángulo había unos figuritas también que podrían ser circulitos o cuadraditos. Entonces yo les empezaba a hacer algunas preguntas a los niños. A ver, les decía, identifiquen dónde está el cuadrado amarillo. Ya lo identificaban. Identifiquen dónde está, un poco ya más complejas, ¿no? ¿Dónde está el cuadrado amarillo dentro del círculo rojo? Ya empezaban a ver, a relacionar cuadrado amarillo y círculo rojo. Y así iba. Hasta que llegaba ya un momento, por ejemplo, cuando ya les decía la prueba, ¿qué figura está a la derecha del triángulo rojo? Entonces ahí empezaban un poquito ya a vacilar, a detenerse, ¿ya? O qué figura, o algo así, pues, dando ese tipo de ubicaciones, ¿ya? A ese nivel, ya los niños como que ya era un poco abstracto para ellos y ya no los podía llevar yo más allá de eso. Ya, entonces igualmente con esto, lo que les quiero decir es eso, ¿no? Ustedes tienen que ir probando también a los estudiantes, tratándolos de llevar. Ustedes tienen que estar atentos si realmente pudieron llegar o no llegar. Como les digo, sí, ¿no? Los estudiantes de último año, pues, deberían ya trabajar más flexiblemente en esto. Eso quiere decir que el profesor tuvo que haber trabajado, pues, séptimo grado, muy bien, la parte reproductiva, porque vienen de primaria con una parte reproductiva bastante fuerte, pero empezar a trabajar el nivel productivo en toda la secundaria. E ir vinculándolo con el nivel 3 de creatividad y aplicabilidad, de tal manera pues que se vayan familiarizando, pero en los últimos años deberían trabajar muy bien esta parte ya creativa y aplicativa. Lastimosamente pues no siempre lo hacen los profesores, ¿ya? Y por eso es que encontramos que salen los estudiantes de quinto año, no digo que en todos los colegios, ¿no? Pero salen estudiantes de quinto año que solamente se mueven al nivel reproductivo, ¿ya? Les cuesta trabajar en el nivel productivo y a nivel de creatividad van cero, ¿ya? Entonces ese es un problema. Entonces son generalidades de la didáctica, pero que aplicadas a ciencias sociales pues tienen que ayudarnos a organizar ya por dónde van a conducirse los elementos pues, de la didáctica. Quiero que veamos ahorita rápidamente los 6 elementos didácticos. Ustedes ya vieron didáctica, ¿no? Entonces, estos 6 elementos didácticos, ustedes los tienen que manejar así, al dedillo. Ya, ustedes como profesionales de la pedagogía, ¿ya? Siempre se los voy a decir, ustedes los tienen que manejar así, inmediatamente. El primero de los elementos didácticos es la pregunta que tiene que ver con el por qué y para qué enseñar. ¿Quién responde? Es decir, ¿qué elemento didáctico responde esa pregunta? Los objetivos educativos. Bueno, junto con los objetivos, actualmente vamos a incluir a las competencias, pero las competencias también las vamos a encontrar en los contenidos. Pero principalmente los objetivos educativos, ¿ya? Que nos sirven, ¿verdad? Para formar, es decir, ¿para qué se va a enseñar? Para formar, pero también para acreditar, ¿ya? Lo que me va a decir, ya, si estoy ya en la capacidad de poder seguir al siguiente nivel, al siguiente grado, al siguiente formación. La segunda pregunta didáctica, ¿qué enseñar? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Qué elemento? ¿Qué enseñar me lo va a responder? Los contenidos. Y cuando aquí hablamos de contenidos cognitivos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, socioemocionales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contenido, no solamente pensemos, los conceptos, ¿ya? El tema. Esos serán contenidos temáticos, pero
hay distintos tipos de contenidos, ¿no? No solamente los conceptuales, están los procedimentales, los actitudinales, y también podemos incluir los socioemocionales, ¿no? Los cognitivos también. Ok. La tercera pregunta, ¿cómo enseñar? ¿Ya? Esa pregunta me la va a responder la metodología. Y cuando hablamos de metodología, abarca todo, ¿no? ¿Qué va a abarcar? Estrategias, métodos, técnicas, actividades, tareas, procedimientos, acciones. Todo eso es la metodología. ¿Ya? Entonces, metodología no es solamente una cosa. A veces me decía alguien por ahí, y lo dijo un doctor por ahí, dice, el estudio de casos, dice, es una metodología. Bueno, vamos a ver si realmente es una metodología. Si incluye varios métodos, entonces posiblemente sí. Pero realmente las metodologías ya hacen referencia, ¿no? Al estudio, a ese conjunto de todos los métodos que se puedan incluir dentro de una estrategia. Ok, ¿qué cosa será una estrategia o un método o una técnica? Entonces, profesores de ciencias sociales, perdón, profesores de pedagogía, ustedes tienen que manejarlo. Pueden buscar algo de eso en el librito que ya les envié, de didáctica general. ¿Ya? Por ahí está. Entonces, busquen ahí. Si no, entonces vayan a internet o vayan a otros libros y aclararse qué es una estrategia, porque a usted como profesor, como profesional de pedagogía, usted tiene que tenerlo claro. Y los profesores te van a preguntar, entonces, ¿qué diferencia una estrategia de un método? ¿O cuántos métodos hay? ¿Cuál es la diferencia entre un método y una técnica? ¿Ya? ¿Qué son actividades? ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y una tarea? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento o un proceso? ¿Ya? ¿Qué es una acción o un desempeño? Ya, entonces, como pedagogo, tenemos que leer, tenemos que manejar toda esta información, ¿verdad? Pero como este pues no es el curso de didáctica, ya ustedes ya lo vieron, entonces hay que profundizar. Eso quiere decir, mi mensaje es, hay que seguir leyendo, ¿verdad? Ya vieron la asignatura, pero hay que seguir profundizando y leyendo. Ahí tienen todo un librito para chupárselo por, no digo este año, por varios años, porque es bastante información. Ok, ¿con qué enseñar? Esto me lo va a responder los recursos, los materiales, los medios. Y aquí pueden ser de tipo natural o de tipo artificial. Igual, ¿qué diferencia hay entre un recurso y un material? ¿Qué son los medios? ¿Ya? Medios didácticos. ¿Ya? Entonces igual, hay que ir a investigar. Quinta pregunta, ¿cuándo enseñar? Ok, entonces la temporalidad. Tenemos que manejar, ¿ya? A nivel curricular tenemos 3 niveles, ¿no? Curriculares. Tenemos el nivel macrocurricular, que eso abarca pues todo el año, incluso varios años, por ejemplo, matemática. Ya, no se mira en solo años, sino que tiene que verse durante varios años, desde no sé qué grado de primaria hasta el último año de secundaria. Una planificación a muy largo plazo. A nivel mesocurricular, que es a nivel ya de centro educativo, que puede estar comprendido, dependiendo también de los enfoques curriculares que el centro educativo adopte, pero también podemos trabajar un poco a nivel de las unidades didácticas. Y a nivel microcurricular, pues lo que tiene que ver con el plan diario, ¿no? O los planes semanales. Bien. Y 6, ¿qué esperar del enseñado? Entonces aquí tiene que ver la evaluación, ¿ya? Que nos tiene que servir para retroalimentar la enseñanza. Y les decía que la evaluación es tan compleja, tan completa, que igualmente le podríamos hacer estas 6 preguntas, pero solo aplicadas a la evaluación, ¿no? ¿Para qué y por qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? Y incluso, ¿qué esperar de la evaluación? Es decir, la metaevaluación. Pero bueno, ustedes están viendo evaluación ahorita, ¿no? Están viendo el curso de evaluación. Entonces, es el momento para que con su docente de evaluación se clarifiquen también en todos los aspectos que tienen que ver con este elemento didáctico. Entonces, llegamos al final de esta sesión. Quiero dejarles la tarea formativa número 2.
Recuerden que los que no han hecho la actividad evaluativa número 1, hay que hacerla. Y esta es la actividad evaluativa o formativa número 2. Van a elaborar un esquema de no más de una página. ¿Oyeron? Traten de leer las orientaciones. Yo después se las voy a pasar. Y les voy a pasar también las diapositivas y la película. Elaborar un esquema. ¿Oyeron? ¿Qué tipo de esquema? Pues libre. Un esquema que sintetice las ideas y que facilite el recuerdo de qué cosa, de las recomendaciones didácticas para un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista en el aula de ciencias sociales. ¿Y eso dónde está? En su documento de didáctica de ciencias sociales, entre las páginas 6 y 7. Es una tablita, ¿ya? Es una tablita donde van a ver que tiene 2 columnas, una que dice aumente y otra a la derecha que dice evite. Es decir, ¿qué es lo que hay que aumentar en el aula de ciencias sociales y qué es lo que hay que evitar en el aula de ciencias sociales? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esta tabla? Van a hacer un esquema sintético que a usted te ayude a recordar todo eso que está ahí de una manera sintetizada. Entonces, yo después les voy a enviar un enlace para que usted suba su esquema. ¿En qué formato? Pues en el formato que usted quiera. En formato de Word, en PDF, como imagen, como usted quiera, siempre y cuando yo lo pueda, usted lo pueda subir y yo lo pueda pues, recuperar. Ok, preguntas sobre esto, antes que nos vayamos sin dudas. Tengo una duda, profe. Esto, ¿verdad? Obviamente, pues se va a subir al aula, pero con respecto a los ejercicios que tuvimos que hacer en el aula virtual el sábado pasado, por ejemplo, la autoevaluación y todo eso, los 2 Google Docs que mandó los completé hasta como 10 minutos, 15 minutos antes de la clase, porque pues no tenía el aula virtual todavía por lo de la matrícula. Y pues lo pude entregar pues antes, pero no sé si hubo otra cosa que tuvimos que entregar en esa semana en el aula virtual, pues ya que no la tenía habilitada. Esa era mi duda. Hasta ahorita la tengo, pues. El enlace yo lo mando por WhatsApp, porque es lo que usted tiene más a la mano y se da cuenta si hay una tarea, ¿ya? Pero también pues incluye el enlace en el aula virtual como soporte de las actividades que ustedes están llevando, ¿no? Y también, por si ustedes dicen, ay, ¿dónde está esa tarea? Al menos voy a ir al aula virtual a buscarla, ¿no? Entonces ahí va a estar el enlace también. Pero no es que hay que enviarla varias veces también. Ya, el enlace ahí está abierto, está disponible. Hay algunos que, como María Dinora, por ejemplo, ¿no? Que hizo como 5 veces la autoevaluación. Tiene el récord ahorita, creo yo, de envíos. Sí, profe, es que estaba confundida que no le hallaba si se guardaba o no, entonces sí, me tenía desorientada eso. Al decir ahí enviar, ya él se envía. Ok, sí, es que y no se lo hallé. Y decía, yo también la hice, no se guardó. Así es. Pero se me olvidó preguntar eso, pues, pero... Profe, yo lo decía... Sí, dale, eso continúa muriendo. Diga. Bueno, yo, aparte de pues lo del link, yo le decía por si hubo alguna tarea que se tenía que subir al aula esta semana que acaba de pasar. No. Aparte de lo de las indicaciones. Okay. No, solamente esa, la autoevaluación. Okay, lo otro era pues el diagnóstico personal pues de usted, sus datos personales y sus expectativas sobre el curso. Ya. Pero la autoevaluación 1 es la única tarea que hay hasta ahorita. En las próximas semanas lo que va a haber pues es esa actividad y posiblemente les pueda yo mandar también algún enlace de autoevaluación junto con eso, ¿no? Para así recordar un poco, refrescar lo que vimos en esta sesión, ¿sí? Un poquito de las cosas que vimos y el espacio para subir el esquema, que va a estar pues abierto toda la semana, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos en contacto, ¿verdad? Por WhatsApp. Profe, ¿a qué día se entrega y a qué hora? Ok, entonces queda abierto toda la semana, ya, queda abierto. Lo que les decía también es con respecto a que si han matriculado no basta, es necesario que inscriban asignaturas. Yo no sé si esa inscripción la pueden hacer a distancia, no sé.
Ya, pero si Se las pueden puede, hacer. profe, ya. De hecho, solo escríbanle a Dora Guadalupe o llamen. Ok, llamen a Secretaría General de Humanidades, ¿verdad? Con Guadalupe, para que ella les haga ese trabajito y no tengan que estar viajando a la universidad, ¿no? Para algo que pueden hacer desde su casa. De hecho, hoy termina la matrícula sin recargo. Sí, es por eso, ¿verdad? Es por eso, para que también no les hagan recargo por haber inscrito tarde las asignaturas. Y además, a mí me sirve el nombre que esté en el sistema porque ese es el nombre oficial que yo voy a manejar con ustedes, ¿no? Ya, si usted se llama, usted dice que se llama, vamos a ver, Larry Acosta Ruiz, pero realmente en el nombre oficial dice Filomeno Larry Acosta, yo te voy a manejar a como está oficialmente. Ya, por decir un ejemplo, pues es para decir, vamos a trabajar con un único nombre, que es el nombre oficial que está en el sistema de la universidad. Ya. Y así no equivocarme yo a la hora también de calificar, porque a veces hay dos nombres igualitos. A veces yo he tenido dos, mire, increíble, una vez tuve una persona que tenía los dos nombres y el primer apellido igual. Increíble. Solo el segundo apellido variaba. Ya, entonces ya se puede imaginar. Ya se puede imaginar si aquí hay varias Marías y me dice, ¿cómo te llamas? María. Ay, y hay varias Marías. Ya, entonces necesitamos pues un nombre ya oficial. Entonces, mis estimados estudiantes, por hoy pues ha sido un placer. Esperemos pues nos seguimos en contacto. Que pasen un feliz fin de semana y ahí le llegará su tareita. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas.